Quinta observación que quiero hacer. Estoy obligado a subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Primero, lo acabo de mencionar, la primacía de la vida social, que hemos ido abandonando, absorbidos por nuestra obsesión por la producción, el consumo, la competitividad. Segundo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, he hablado de esto también de pasada, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. Quinto, la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. Sexto y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación legítima de aducir que esta media docena de principios y valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tiene que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo aportan muchas de las tradiciones históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de estos principios y valores es más consistente y fluida en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte hemos dado en llamar economía de cuidados, protagonizada mayoritariamente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más espontánea de lo que significan las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo de las mujeres con la economía de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores lo aporta, no sin paradojas, la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiado de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el marco de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Rescato un cuarto y último terreno de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor,
seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades oprimidas. Sexta observación que quiero hacer. Me interesa aterrizar con algunos de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora de la mano de 3 debates más o menos vivos entre nosotros en los últimos años. ¿Cuál es el primero de esos debates? Yo suelo reconocer que no soy una persona particularmente consecuente, pero creo que arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones, después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil y rotunda es no. Veamos las cosas con un poco de detalle. Yo vivo en Vallecas, que probablemente sabéis que es un barrio populoso situado al sureste de la ciudad de Madrid. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo 50 minutos en llegar en tren desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, que está situada al norte de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría, claro, a qué hora llegaba. Si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y en las no tan grandes, y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En segundo lugar, supongo que no preciso justificar que el transporte público en general, el tren en particular, en términos medioambientales, es infinitamente menos oneroso que el automóvil privado. Tanto más cuanto que lo común, bien lo sabéis, es que este último vaya ocupado por una única persona. Tercer dato relevante. El tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones, dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. ¿Cuántas horas de libertad efectiva dispensa el coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantener el automóvil? A menudo, intuyo, el cálculo es desolador. En cuarto lugar, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Incorporo una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de mi universidad, afortunadamente, se encuentra a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases. Supongo que comprendéis el afortunadamente. Todos los días, lo quiera o no, me veo en obligación de asumir un ejercicio físico elemental que no desplegaría en el caso de utilizar un automóvil. No me gustaría que me malinterpretaseis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es inevitable. Sospecho, sin embargo, que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria entre nuestros ciudadanos. Segundo de los debates que anuncié que iría a mencionar. Uno de los grandes mitos articulados en los 25 últimos años entre nosotros es el que rodea a la alta velocidad ferroviaria. Creo que retrata cabalmente las miserias de una sociedad como la nuestra. ¿Por qué lo digo? Primer argumento. El destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes. Nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. 1 millón de veces hemos oído que la ejecución del AVE está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad.
El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que sin duda conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es precisamente una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo dato relevante. En España, bien lo sabéis en Huelva, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos que se han invertido en la construcción de las nuevas líneas de AVE y los que se han destinado en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado, si hubiesen asignado, siquiera marginalmente, a la modernización del ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato relevante. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos correspondientes. En su caso benefician a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proceso de genuina desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar las dos ciudades más grandes, A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas, de tal suerte que la inauguración se contempla para el año entrante o como muy tarde para el 2015. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 paradas: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto me parece que no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades respetables cuando hay distancias notables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado de la vieja línea de tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se han beneficiado de tal servicio desde hace bastantes decenios. Esto es lo que he intentado describir hace un momento de la mano del concepto de desertización ferroviaria. Formulo una última idea sobre el AVE, que atañe a su dimensión social. He contado muchas veces, y hace un buen puñado de años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció muy atinado. Dijo: el AVE es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases pudientes, de las clases populares, celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace 7 u 8 años, esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera. El reclamo publicitario vinculado entonces con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Granada y Madrid, o entre Madrid y Granada, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media de su tiempo en el viaje a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no podíamos hablar entonces, tampoco podemos hacerlo ahora, de un AVE Madrid-Granada. El tren sigue siendo un tren convencional que utiliza, bien es cierto, en buena parte de su trayecto la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán
aún más caras. El granadino en cuestión, el de la carta, que era probablemente un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace bastante menos tiempo, hace 3 años, en el otoño de 2010, el entonces ministro de Fomento, mi paisano, señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación desoladora. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas 3 cifras. Hemos invertido miles de millones de euros en aprestar una nueva infraestructura ferroviaria pública llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce, creo yo, a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que a mi entender da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras estamos posibilitando que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto último? Alguien podría razonar con un punto de ingenuidad diciendo: bien, si emerge una nueva oferta, la de la alta velocidad, pero no se retiran las ofertas anteriores, nadie podrá decir que pierde algo. No es esto lo que ocurre. Cuando aparece el AVE, desaparecen por definición los trenes de precio razonable. Voy a por el tercer debate que he anunciado. Antes he recordado que un compañero del departamento, desgraciadamente fallecido hace 4 o 5 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me voy a tomar la licencia de corregir la frase y sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Ya sabéis, los todólogos, estas gentes que suelen iniciar sus intervenciones diciendo: yo la verdad de esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una razón tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace 3 o 4 años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito como uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender era un análisis muy sólido, muy serio, muy puntilloso del delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento inevitable del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan sólido y puntilloso obedecía al propósito expreso de subrayar que existía, pese a todo, una tabla casi mágica de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. Conviene que estas alturas no nos dejemos engañar. Los pronósticos al uso sugieren que en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero los partidarios de convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación aducen que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos
generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy onerosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta comúnmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas. Por no hablar de las condiciones de seguridad de las centrales, un debate, bien lo sabéis, aireado por el accidente de Fukushima en Japón un par de años atrás. Hace no mucho tuve la oportunidad de contemplar un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntaba a González, el periodista, por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento de la mayoría de las materias primas correspondientes. González respondió que para hacer frente a esos problemas debíamos articular tres grandes respuestas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera, cito creo de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que significativamente no dijo? Que teníamos inexorablemente que reducir el consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más lógica y elemental en un escenario de escasez. ¿Por qué González olvidó señalar lo principal? Alguien podrá decir que todo el mundo tiene derecho a arrastrar una mala tarde y olvidar algún dato fundamental. Me temo que en este caso la explicación sería un poco ingenua. Bien sabéis que González cobra mucho y bien desde hace bastantes años de una poderosa empresa del sector energético. Su silencio era culpable, era rugoso, estaba moviendo el negocio de la industria correspondiente. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que desplegar de manera simultánea dos grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González, claro que sí, desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y despilfarrador, entre otras razones por una muy prosaica, no dan para eso. La segunda de esas medidas pasa, inexorablemente, por reducir, que podemos hacerlo, los niveles de consumo energético. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace 4 o 5 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés llamaba la atención sobre esas semejanzas, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que la comparación queda un tanto coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, acabo de mencionarlo, de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica que padecen tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la persecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente importante, la combinación de todas ellas, a mi entender, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo los mecanismos de freno
que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba. Con el agravante, claro, de que dentro de la tumba nos encontramos nosotros, con lo cual puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Estamos obligados a subrayar que históricamente el capitalismo ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de los empresarios obtenían los beneficios que esperaban alcanzar. Hoy esto ni siquiera es evidente. Estos neoliberales, que durante 3 décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de las administraciones públicas en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mandadas? Coger el teléfono y recabar las ayudas en ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida dramática de eficiencia? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se va adentrando en una etapa de corrosión terminal. Me da por recordar últimamente que hace unos meses, no recuerdo dónde, alguien me preguntó si pese a todo no apreciaba alguna conciencia sobre los retos derivados de la crisis ecológica en el caso de nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer. Preferí responder echando mano de la ironía y recordando algo que probablemente recordaréis quienes estáis aquí. En el mes de enero de 2011, el entonces vicepresidente del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para dar cuenta de una medida que, si así lo queremos, se desplegaba por el camino adecuado, aunque era extremadamente humilde, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 km por hora. Siempre que hablo de Pedro Guardaba, 4 meses después, funciona. En abril de ese mismo año, el mismo personaje convocó otra rueda de prensa en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. Una, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española se habría rebajado en 400 millones de euros. Y por si poco fuese lo anterior, el número de muertos en las carreteras se había reducido. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba en esa rueda de prensa? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 km por hora. Yo hubiese esperado que algún periodista se abalanzase al cuello de Rubalcaba con la sana intención de estrangularlo, porque estaba violentando los términos más elementales de la lógica formal. Si la medida produce los resultados apetecidos, lo suyo es porfiar en la medida, no retirarla. Algo de lo que acabo de deciros merece, sin embargo, una reflexión que probablemente implica que tire piedras sobre mi propio tejado. He dicho, no aprecio dentro del sistema ninguna capacidad de previsión de los retos ingentes que se derivan de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes
de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que desplegó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por proponer otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica desde hace un tiempo a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben de un proyecto de esa naturaleza. He señalado muchas veces en los últimos años que a mi entender hay una palabra que falta dramáticamente en el discurso de nuestros dirigentes políticos: la palabra colapso. Uno de los libros que he traído ahí tiene, como comprobaréis inmediatamente, un título llamativo. Se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un manual de historia que describe un colapso que, si así lo queremos, es el producto de la combinación de 4 elementos: el cambio climático, el encarecimiento de las materias primas energéticas, una crisis social en la que ya estamos claramente inmersos y el despliegue de fórmulas crecientemente autoritarias. En los circuitos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de los deberes que les corresponden. Acabo de describir esta posición como crudamente realista. Agregaré a continuación que es desoladora, no nos engañemos. El colapso se traducirá, por definición, en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela, claro, de nuestra capacidad para resolverlos. La segunda de las posiciones tiene un cariz voluntarista. Es la mía y la de tantas otras personas. Nos dice: tenemos que apostar con claridad por salir con urgencia del capitalismo. Este es, por cierto, un debate omnipresente en el movimiento del 15 de mayo. Con mucha frecuencia he dicho que en el fondo, dentro del 15M, hay 2 grandes posiciones. La primera entiende que el cometido mayor de ese movimiento estriba en hilvanar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que es la mía, dice: lo que tenemos que hacer es abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes desde la doble perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización, sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las fórmulas de banca ética y social desde abajo, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hace con empresas que están al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación y muchas discrepancias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que están empecinados en convencernos de que resolveremos muchos de nuestros problemas si somos capaces de construir una banca pública. Entiendo perfectamente cuál es el argumento por el que se guían, pero estoy obligado a formular una pregunta insidiosa: ¿cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública? Tanto más cuanto que la fórmula correspondiente debe pasar por el cauce de partidos, parlamentos, instituciones. Si tengo que formularlo con un punto de ironía, ¿cuántos años habrán de transcurrir para que Izquierda Unida tenga 180 diputados en el Congreso de Madrid? ¿Y qué habrá sido de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es otra discusión diferente. En esas condiciones creo que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es paradójicamente más realista que las conservas tradicionales de los discursos socialdemócratas. Acabo. He contado muchas veces que hace años me invitaron a participar en una mesa redonda en Madrid, que compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. No estoy hablando de Ana Pastor, si alguien me interpreta. A
esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación y a mí me tocaba hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen mucha relación entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, en un momento determinado anuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que en el transcurso de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya asomado ni de lejos a la perspectiva de criticar el crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta mujer reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese silencio llegaría a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de él. Recuerdo perfectamente qué fue lo que dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó y me preguntó, oye Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con cara de absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una precisa. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas diametralmente diferentes y las 2 perfectamente legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, para que te vamos a engañar, claro, si estamos reivindicando la autogestión, la democracia directa y la primacía de la vida social frente a la lógica del capital, describir eso como revolucionario parece razonable. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta muy diferente que hubiese consistido en decir, pues mira, no, esta es una propuesta que nace en la cabeza de gente muy tranquila, cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, y que en ese sentido ha decidido privilegiar los derechos de las integrantes de las generaciones venideras y también, por cierto, los de las demás especies que nos acompañan en este planeta. De tal forma que reivindicamos orgullosos para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales, y ya lo sabéis, el señor Rajoy, que invocó el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuese una realidad. Si no somos capaces, en el no turbulento, de decrecer, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Gracias por habernos escuchado.